soy Cristian. Y G de Vivir Viajando. Venimos de unos días donde en nuestra localidad, en San Francisco, Córdoba, estaba nublado y no cambiaba y dijimos basta, no nos vamos a deprimir con este clima que no cambia, nos vamos hacia donde haya sol. Así que acá nos encontramos en un nuevo destino donde le vamos a mostrar mucho de este lugar. Cris, ¿qué onda? ¿Me parece a mí o esto es todo nuevo? ¿O hará mucho que no venimos Córdoba para este sector? No para de construir, no para, es increíble. Esta autovía no estaba cuando nosotros vinimos. Nosotros ya venimos varias veces por estos lados y la autovía esta es totalmente nueva. Le han puesto barrales de seguridad, le han agrandado la banquina, están trabajando todavía, vemos que hay parte que todavía no sé si le faltan algunas cositas más, pero la van mejorando. Eso es muy positivo en Córdoba, por nosotros que hemos viajado mucho por el interior de la Argentina. Pero Córdoba. En el debate presidencial. Pero Córdoba. Bueno, no te digo que Miami, maestro, pero está muy avanzado con el tema de ruta y mejorado y nuevos puentes. Y vemos carteles ahí que esto sigue todavía. Bueno, yo quisiera saber en el día de hoy a qué parrilla o lugar rico me van a llevar a cenar. El menú de hoy para mí podría ser pescado. No cenar, almorzar. Vamos a adelantar porque no sé si quiero cena, prefiero almuerzo, porque ya son las 11:40. Las 11:40, ya estamos llegando. Tengo muchas ganas, como dijo Cris, de probar algún pescadito, porque en este sector hay diques y al haber dique hay gastronomía con pescados. Una rica trucha con unas ricas papas doradas. El famoso pejerrey cordobés que te lo traen con variadas salsitas. Bueno, se puede conseguir ahí, tiene esta zona, hay muchas opciones. También hay mucha opción de pasta por el lugar en el que fue colonizado cuando esto inició hace ya mucho tiempo, pero esperen un ratito que ya les vamos a contar a dónde estamos llegando y le vamos a mostrar qué vamos a almorzar. Mira, estoy afuera de tu casa que dice que septiembre no suena, llame. Sí, está cerrado hoy, no viajamos. Siempre tengo que mandar un WhatsApp. Siempre tengo que mandar un WhatsApp. ¿Cómo andan, viajero? Primera parada. ¿Qué anda haciendo, G? Ando oliendo las hierbas porque está lleno de menta este lugar y está exquisito el aroma. Ojo, aclarar con el tema de hierbas porque hay gente que... Sí, ¿sabes lo que estoy mirando? Veo ahí abajo y veo unos círculos, ¿serán peces? No, que está lleno de peces porque veo que hace el círculo como cuando el pez sale a comer. Bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué zona era? Llegando a Villa General Belgrano, nos encontramos ahora en Embalse Los Molinos. Bueno, vamos caminando un poquito, que acá es la primera paradita que hacemos. Esto es una zona donde vos podés comprar varias cositas. Veo hasta que están una camioneta tapando. ¿Acá? Con un cuerito. Acá venden cueros, venden los salames de Colonia Carolla, los quesos, todo lo regional. Está de bueno. paso, yo también les voy a ir haciendo otra toma. Mirá, mostrar ya todos los quesos. Sí, acá la zona para comprar todas estas cosas es única. Y la yerba. Podríamos probar con una de las yerbas esta serrana. No, Gisela se fue más allá. ¿Ves? Tienen toda la zona de esto. Son unos quesos. Y estas yerbas tienen hierro. Entonces, son orgánicas. Hierbas serranas. Sí, artesanales son. Chicos, van a probar con salame, quesito. Mirá, acá qué genio. El genio estamos grabando para el canal de YouTube. Ahí está, ¿viste? Mirá cómo te recibe toda esta zona. Aprendan. Miren. ¿Qué costo más o menos están teniendo estas cositas? Cada salame anda más o menos en 5.000 pesos. Para que tengan una idea. ¿Y en los quesos? Y también andan por ahí, 4.500 pesos, 5.000 pesos. Espectacular. Cada uno. ¿Pedacito? ¿Cómo viene con el tema de... ¿Se mueve? Anda mucha gente, gracias a Dios estamos trabajando. ¿Se está moviendo, se está trabajando? Sí, sí, mueves. Bien. Por lo menos no sé. Che, estas hierbas son todas, tienen yuyito, algo así. Vienen todas así, con peperina, poleo, cedrón. Agarrá. Me dijiste peperina, poleo Y cedrón. Mirá, mientras ustedes todos compran a veces las hierbas comunes, acá tenés una variedad, pero mirá qué linda la variedad que tenés, ¿no? Los hermanitos, las talas. Son hierbas orgánicas. Bueno, ustedes ya saben que toda la zona nosotros nos encanta tomar mate y todos los argentinos andan continuamente con el mate bajo el hombro. No en otro caso ahora que nosotros nos bajamos recién, pero
todos los vas a ver con un matecito. Y estas hierbas salen de lo común, de las comunas que vos ves a veces en los supermercados y demás. Eso está muy bueno. Pero, Ya me convencieron, no duró mucho en esto. Tiene el sí muy fácil. sí, sí, muy fácil, ¿no? Guarda con sí, eso. muy fácil. Hay que... Vamos a llevar, el señor va a decir, ¿Un quesito? el quesito de cabra. De cabra soltera. Sí. ¿Esa es soltera? Sí, este es soltera. No, no es cualquiera. Ah, ¿viste? exacto. Y vamos a probar Ese porque es el acá me ámbito dio ahumado. otra variedad. Licenciado. A ver. Sí, nos vamos a quedar con el salame ahumado, prueba este. Uy, qué rico. Sí, vamos ¿Sí? a llevar el salame Una ahumado con el queso de cabra. Ahí está. Muy bien. Pase nomás. Exquisito. Acá la simpática adentro le pese y le cobre. Bueno, Muy amable, ¿no? De nada, maestro. ¿Cómo se llama el lugar para que se El quieren? Dique de los Molinos, el tío Pascual. Ah, Montío Pascual. Gracias, ¿no? Nada, maestro. Buen día. y el pancito casero Bueno. está riquísimo. Bueno. Sí, dámelo. Bueno, un lugar de paseo espectacular para pasar acá, para parar con la familia un ratito. Miren todo lo que pueden encontrar. Hay de todo, fíjense. Muy buenos precios, ¿no? Estoy viendo que los precios no... Cuadros. Está muy bonito todo el sector este. Ahí vamos a entrar acá. También tenemos de todo un poquito. Esto es lo que decía de los mates. Para los que no son de Argentina, miren, estos son los mates que yo te digo. Con la yerba que les mostraba recién. Ya viene todo al inclusive con la bombilla y todo. Y acá tienen el termo. ¿Ves? Hola, buen día. Hola, ¿cómo andás? Estamos ahí mostrando algunas cosas para el canal de YouTube. ¿Transmitiendo? Estamos transmitiendo, entonces queríamos mostrar porque hay gente, viste, que no todos los que nos siguen saben lo que es el mate. Es más, algunos piensan, ¿qué estás tomando? ¿Qué le mete? ¿Qué hierbas o qué? Se puede tomar elegante, dicen. Sí, no, bueno, tenemos de... Más rico el mate. Lo más rico del mundo, tal cual, Un sí. poquito de hierba, un poquito de agua caliente y ya te lleva. Pero tal- Comida. Con un quesito, con un... Con todo va el mate. El mate va con todo. El mate. El mate... Va con todo y a cualquier hora, jefe. Sí. Tarde, Mejor día, noche, compañera. cualquier hora, mate. Yo hace 15 días que trabajan acá. Ah, viniste hace... Pero vos te viniste de porteña, ya Hace un es mes casi que estoy vecino viviendo nuestro. Ah, no te vuelve más, ya está. Renuncié a todo, renuncié a 3 laburos, me vine, yo soy periodista, Mira, estaba trabajando allá en el canal, todo, y me cansé de la zona. ¿Y en qué canal era? Era en un... TV5. TV5. ah, es conocido, sí. Sí. Che, y te viniste acá, ya te asentaste, la idea tuya está empezar con... Que es como, a ver, son vidas distintas. No, sí, está bien. Yo allá tenía la estabilidad del trabajo fijo, 3 laburos, mi familia, amigos, todas mis actividades, toda la vida. Pero es como que sentía que no era mi lugar en el mundo. Me pasa todo a veces. Entonces empecé a buscar ciudades, lugares, y las sierras, bueno, me fascinan todos los lugares, todos. Y acá me vine a Villa General Belgrano precisamente, que es Y te recibieron bien, ni hablar. todo. Y bueno, ahora estoy trabajando acá en el dique. ¿Y los costos cómo son más o menos en Villa General Belgrano? Porque se habla de que es una zona Es muy... un poquito más Sí. caro Hacen- que los otros sectores, un- pero también tenés más... Yo más te digo ganancia de sinceramente, dinero. yo estoy pagando lo mismo de alquiler que una amiga que vive en San Francisco. Sí, San Francisco es Bueno, carísimo. Pero porque San Francisco Entonces, es caro. para mí, la zona en la que vivimos es carísimo. Esto para mí es normal. Pero sí, para la gente de acá es mucho más caro. Villa General Belgrano que Santa Rosa, Sí. Los Reartes, los alrededores. Y ni hablar del microclima que tiene toda esta zona, viste que Ah, no te duele ni un hueso, nada. Viste, ya nos agarra, somos viejos y ya, viste, te agarra lo del abuelo, de las piernas. Bueno, vos sos re jovencita, pero viste, hay gente que sí que cambian por eso, por el microclima. Que cambian a sí, este lugar. por eso. bueno, ahora la gente de acá dice que se está poniendo un poco más húmedo. Siempre es más seca la zona. Sí, eso Y es. ahora en este último tiempo estuvo lloviendo, si no casi no llueve acá. Exacto, está lindo. Bueno. Pero igual está muy verde todo, está muy bonito Sí, todo. hermoso. Queremos ver si podemos ir a comer pescado. ¿Tenemos que conseguir algún lugar para. ¿Tengo algo para recomendar? ¿Algún restaurante copado? Sí, viste que a veces por el dique algunos restaurantes ofrecen Acá. algún Sí, pejerrey, un pejerrey, algo así. Mira, acá, Acá la puedes vuelta, a encontrar 2 cabrito, cuadras, lo más clásico. También cabrito. encontré también cabrito. salmón. Sí. Del otro lado puedes tener un salmón y pejerrey. Que Ah, son acá los salmón platos me del otro gusta. lado.
Miren, esto en Argentina es normal, que te ofrezcan un mate, así es algo de entre amigos, porque muchas veces no lo pueden creer, pero es así. No es que está armado esto, no es que te dije, che, cuando estemos en cámara damos un mate. Claro, dejamos mate y dejamos para allí. No. Se arregló, no. Y que la hierba mate es una infusión, no otra cosa, no un psicodélico. Qué rico mate, pero espectacular. Decime, ¿la nota por Bueno, ¿sabés cómo lo extrañamos esto cuando estuvimos en el exterior? En Turquía, en Tailandia. en esos lugares. No hay nadie que te pueden ofrecer agua, sí. Son muy generosos en el té. Pero mate existe, obvio. No existe, ¿verdad? No existe. Porque no tengo datos Loco. ahora. Sí, está bien. No, los Mira esto. esto, lo de esos cordobeses. Yo quisiera llevarme una cajita allí. Bueno. Mirá, este es el famoso de no es Fernet. Sí, es el Sí, este chico, acá está el famoso que muchos me llegaban mensajes. Adelante. No, por favor. Y el de vodka. Claro, está en San Francisco. Estos son de Fernet. El famoso trago en Córdoba. Cambiaron el Al color, Fernet de son los Oki Oki. Ah, son los que cambiaron el gozo. Sí, han cambiado la caja. Bueno, vamos a llevar uno para probar. Este vamos a llevar Para probar cualquiera, al Fernet. Sí, lleva de este. Uno. Así lo probamos los dos. cuál te gusta. Al Fernet, pero que lo prueben va de regalo. Espectacular. Vamos a filmar un poquito el local. Mirá lo que ¿Eso no te trae recuerdo del campo? ¿De tu trae papá? Muchos recuerdos de estos sombreros. Qué hermoso, mirá los cueros. Todos los cueros de ovejas hay más finito y hay más cantidad de lana, más espeso. Bueno, vamos a seguir el recorrido. Y hay cueros grandes, tipo para living, para estar. Y acá, mirá, fíjate, se lo tiene arriba la camioneta para que no le dé el sol. No, bueno, un chiste. No, para mostrar el tamaño. Para mostrar el tamaño. Mira, busca tu alma cervecera, no tu media naranja. No, acá se busca la cerveza, el fernet, se busca otra cosa. Acá tiene de todo. Acá tenés de todo. Mi hambre, lo que quieren. Ay, qué bonito acá. Bueno, agradecerle a los chicos que nos regaló Sí, los alfajores de nos fernet. regalaron 2 alfajores de Fernet. Ahí lo empezaron a seguir en el canal. Ya tenemos Muy buena energía, ¿no? Para que 2 vean, ¿no? seguidores más. Mira, acá está la cangú esperándonos. Acá está la casita caracol. Dejá de buscarme, porque después me No llegan los dije la mensajes. tortuga caracol, nada, dije la casita de caracol. Vamos a seguir el recorrido. Recién arranca el día y vamos a ver qué aventura nos... Primer parada y ya estoy llena de bolsas. Esto no funciona. Gisela así. dijo, no, vamos a gastar dinero. El lugar donde para, ya está. Yo dije no vamos a gastar dinero y terminé gastando todo el dinero. Bueno, nos estamos viendo. Y empezamos a encontrarnos con los primeros colonizadores que están representados en estos muñecos que vamos a ver a lo largo de todo el valle de Calamuchita. Y que no falta la cerveza. Sí, ¿Eh? Es así. siempre están listos. Mirá qué hermoso que es, ¿no? Tamaño persona. Y es más alta que vos. Sí, es más alto. Perdón, el bigotudo me miró mal. Tiene barba. Voy a acomodar la camioneta. Lugar seleccionado para almorzar. ¿Qué nos dice el Es menú? aquí porque ya nos dijeron que hay pescados, que hay variedades de trucha, de pejerrey, hay carne de res, o sea, asado, hay pollo, hay cortes especiales como bondiola de cerdo, matambre, papas rústicas, de todo. Y nombró a mí me todo. convencé ya con las papas rústicas, me convencé. Es fácil ya. Ay, también hay pastas caseras. Ah, pastas caseras también. Bueno. Te podés sentar en este, a ver, en el de abajo. Sí, también. En el de abajo. Tenemos 3 pisos, chicos. Ah, qué nivel, 3 pisos. Los que pueden, pueden. Lo que pueden. Ah, Ese arrolladito de cerdo, mira bondiolita, lomito ahumado. Un lomito ahumado. No sé cuál es el clip. vamos a dar en el medio que se ve bien el lado. A ver. Adelante. Dale, gracias, ¿no? Así que Queremos parar a comer una buena comida, nos dijeron los chicos con unas que buenas era- papas rústicas y mostrar todo. Era acá. Tenemos mucha gente que nos sigue del exterior, entonces ahí ¿Cómo figuran? vivir viajando, G-Cri, ahí está igual en la camioneta rotulada. Mira lo que es la vista esta, ¿no? Es impagable.
¿Hace mucho que ustedes están acá o no? Mira, este lugar se incendió, o sea, tenía Mira. como 7 decks para abajo con caminitos. Por eso los baños por el momento son químicos, están haciendo los baños nuevos y no quedó nada. Y esto hace un año y medio realmente que lo empezaron a construir, pero todo de cero. ¿Pero el fuego fue por No, la naturaleza fue o intencional? Fue ese? intencional. No me digas. Fue acá. Y tuvieron que rehacer todo. Todo. Pero bueno, está muy bonito igual. Está- Sí, está lindo. Es Y va a lindo. quedar mejor. Sí, de a Espectacular. poco. Sí. Total, lo que importa en sí es la comida, el lugar, la Claro, vista. La gente después va sí. parando. No, y la vista Mirá privilegiada. lo que es, la vista ya. Yo con ellos hace 2 años que estoy trabajando, soy de Altagracia. Altagracia. Sí. Vos viajás todos los días, vas y venís. Voy todos los días, sí. Es normal. Pero está bellísimo. ¿Qué estás haciendo, Cristian? ¿Qué me decías recién? ¿Por qué te pusiste esa gorra? Me tapo para que mis fans no me reconozcan. Para que te dejen comer en paz. Hace un frío, vientito que corre. Llegamos, chicos. Mirá, sí. Bueno, permiso. Sí. La trucha para el caballero. Sí, mira que sí. Ay, tenés razón, mirá lo ¿Viste que qué es. rico? Que lo disfruten. Gracias, muy amable. Permiso. Gracias. ¿Cómo lo ves? Que me lo como todo. Mirá, hay batatas. Tiene una batata asada. Qué delicia. Bueno, vamos a comer. Bueno, vamos a sacar esto primero. Una delicia. Y ahora yo voy a comer mi plato también, que está espectacular. Súper recomendado este lugar. Siempre vas a encontrar esta frase, pero siempre hay una que te toca más, ¿no? Pero mirá qué bonita. Calma, todo está marchando a su tiempo. Vive la vida. Cosecha tu siembra. Muy bonitas todas. Todas muy bonitas. Bueno, ahora se llenó de gente. Nosotros comimos un poquito más temprano porque veníamos con hambre. Pero miren, todos los autos que ya llegaron, las camionetas. Acá está la casita Caracol. Vamos a continuar el trayecto. Ayer a la tarde, cuando estaba trabajando, no me imaginé que hoy iba a estar comiendo un alfajor de Fernet en Los Reartes. Y espero La que vida a todos cómo ustedes- cambia, ¿no? Y esperamos que a todos ustedes les pase eso, que la vida los sorprenda y que en menos de 24 horas de golpe estén donde no se imaginaban. Es ponerle gana y no tener miedo a salir. Listo, vamos, salimos, agarramos la ruta y nos vamos. ¿Qué tal el alfajorcito de Fernet? Exquisito, es de San Francisco, en realidad la empresa la conocíamos, se llama Nokioki. Pero nunca lo probamos. El de Fernet no lo habíamos probado otros porque cuando hay colectas en las escuelas o demás, o hay también de estas causas benéficas que se hacen ventas masivas, se suelen hacer y hemos comprado. No habíamos probado de Fernet, habíamos probado de otros sabores y sabíamos que tenía el alfajor de Fernet. Pero bueno, acá en el puesto que estuvimos, los chicos muy amablemente compramos otras cositas y nos regalaron uno a cada uno de estos de Fernet para probar. Y ahora estamos merendando, mirando a la gente pasar, disfrutando el día, con calma, porque no siempre hace falta estar a las corridas y es un poco y un poco. Bueno, viajeros, acá tenemos la primera parada. Cerro de la Virgen y Pico Alemán. Aquí está el ingreso sobre la Ruta Nacional 5 que te da el acceso a Villa General Belgrano. Bueno, acá vemos los horarios que pueden ingresar. De diciembre a marzo, de Sí. 7 a 12 horas y de 17 a 20 horas. Y hay un pequeño estacionamiento. Tiene otro horario que es de 8 a 18 horas. Hay un estacionamiento donde acá te dejan todo para que pongan los autos. Y mirá toda la cantidad de gente. Bueno, sale el sol, se nubla, está así. Pero bueno, le ponen ganas porque viene un montón de gente. Vamos a hacer un recorrido de entrada. Nosotros ya lo hicimos esto en otro viaje. La entrada es muy bonita, muy bonita. Y acá está el cartel donde tenés el Cerro de la Virgen con una virgen bastante grande. Y tenés el Pico del Alemán. Acá figura, Pico del Alemán, el Cerro de la Virgen. En una horita esto lo haces seguro. No es tan lejos. Es como que el Pico del Alemán está ahí nomás pegado. Y acá está el Cerro de la Virgen. ¿Está bien?
nosotros subimos a ver el amanecer. Acá están los datos de la distancia correcta. Ves que tiene 1,3 kilómetros. Es muy nivel bajo. Acá le ponen medio, pero no llega a nivel medio. Si viene un poquito más empinado, no llega a ser tan complicado. Y el trayecto está muy bonito para despejarse. Mirá cómo se está despejando todo. Cómo se está ya empezando a ver todo celeste. O sea que ya en un ratito sale el sol. O sea que por eso veo que hay mucha gente que está llegando. Está bueno ver al atardecer allá arriba. Y tener todo el recorrido muy bien con carteles señalizados, ¿no? Esta zona está muy bueno porque está lleno de carteles señalizados, donde te dice lo que está prohibido, lo que no se puede usar. Miren, obviamente uso común, sentido común, buenas zapatillas, agua, gorro, una mochilita si querés, llévate una merienda. No suba en hojota porque conozco a gente que ha subido en hojota. Y bueno, no se puede prender fuego, ni fumar, ni uso de un sentido común para tener. Y podés quedarte horas y horas contemplando. Bueno, estamos haciendo un pequeño caminito, que es el recorrido a la Virgen del Cerro. Y la pregunta es, ¿por qué le pusieron Villa General Belgrano a esta localidad? ¿Qué tuvo Belgrano viviendo por estos sectores? ¿Qué onda? Yo me encargué, hice la tarea de buscar información de que por qué se llamaba así, porque yo digo, ¿por qué no se llama Straumbachen? Porque si es una colonia alemana, ¿por qué tiene un nombre Villa General Belgrano? Resulta que tuvo otros nombres antes, y lo que sucedió es que mientras se daba curso a la Segunda Guerra Mundial, Argentina, como ustedes sabrán, era neutral, y bueno, para que no lo atacaran los buques alemanes que estaban en uno de los bandos. Lo que sucedió acá fue que esta era una colonia alemana y un día, medio con enojo por todo esto que estaba pasando y la neutralidad, unos marineros supuestamente alemanes quemaron en este pueblo una bandera argentina. No se podía a ciencia cierta saber si eran ellos y todo se sospechaba de ellos. Pero entonces, ¿qué hizo el gobierno de Córdoba? En represión a lo que habían hecho y que era toda una colonia alemana que vivía acá, le pusieron el nombre del creador de la bandera argentina, Manuel Belgrano. Mirá que los cordobeses son medio canijos, ¿no? Pero los alemanes se mataron buscando el nombre para poner un nombre que le gustara a ellos, lo que fuera. Sí, que en realidad no era el nombre de ellos, era el nombre de uno de los arroyos que cruza, el que tenía antes. Y después se había llamado también Villa Calamuchita, que es el nombre del valle. Pero qué guachos, ¿no? ¿Cómo van a venir a quemar una bandera argentina? Y encima no fue un 9. En un país que los había alojado con tanto cariño y amor. Encima la quemaron un 9 de julio, el día de nuestra independencia, o sea, tremenda la Algunos historia. son mal llevados, ¿no? Bueno, es todo con humor, de igual manera para tomarse. Sí, no se enojen tampoco los que son descendientes de los alemanes. Está todo bien. Total, acá argentino no hay ninguno, todos somos alemanes, españoles, italianos, franceses. Dijo alguien reconocido que nosotros vinimos en barco, mientras que otros venían de la selva y no... Pero no entremos en esos comentarios, porque ay, Dios mío, de viaje, no de política. Qué país generoso. Bueno, miren lo que es este recorrido. Tremendo. Precioso el valle de Calamuchita. Mientras vamos caminando, se está despejando recién ahora. Pero bueno, hay un poco de nubosidad todavía. ¿Por qué te reí? Miren. ¿Cómo voy a venir a subir el Cerro de la Virgen así? ¿Ves? Cuando uno se casa y antes te cocían, te hacía, viste, el cafecito. Y ahora anda con los agujeros. Ni un mate cocido ahora, nada. Andá, preparátelo vos. ¿Qué te pensabas? ¿Que soy tu esclava? Claro, total, ya pusiste el gancho. Y encima, miren, ni siquiera tiene el anillo. Y ahí está el otro, el pollerudo con el anillo puesto. Ay, qué precioso el zorrito, es muy tierno. Parece muy realista. Miren, acá es donde yo vi que una señora, miren lo que es eso, por favor, miren lo que son esos
ponchos con esos bordados. Qué preciosura. Muy bonita la ropa, muy original. Este es otro de los locales que me quedé mirando porque me gustaron mucho esos portamates. Miren qué delicado, qué diferentes. Nunca había visto así, con ese entramado. Muy original, hay cosas muy lindas, las bombillas también. Allá se ven unas bombillas todas trabajadas. Y bueno, tienen vitrofusión, todo. Precioso este local también. Acá allí donde se hace la fiesta de chocolate, dicen. Acá quiero venir a ser feliz, muy feliz. La fiesta de chocolate. Como tantas personas que quieren venir a ser felices. Qué bonito lugar todo esto, mirá lo que es. Bello, bello. No, muy bonito. No hace, está fresco afuera y no hace frío acá adentro, se siente súper... Está calefaccionado, se siente, Sí. es la madera misma que es muy templado. muy todo. templado. Mirá los barriles como del Chavo del 8, me hace acordar, con el agujerito. Claro. Ah, son los nombres: flat white, marroncino, brûlé, afogato con helado. ¿Qué es un café con helado? Claro. Caramel latte macchiato, ese sí es más Bueno, es conocido, obvio, todo. Golden Crown, mocaccino, corretto. Mirá qué lindo pasa, vamos por acá. No se ve mucha gente por acá, pero hay una bandera de España ahí. Como un... No dice qué es, está la bandera ahí. Debe ser del negocio, capaz. Sí, una galería inter. Hay unas prendas, unas ropas todas tejidas, unos ponchos que no saben, chicas. Cristian no está entrando en los locales, pero yo miro para un costado y Te con escapás. un ojo las veo. Todos bordados, así divino. A ver, un bife de chorizo, más guarnición, postre, 8.500. No sé, me parece que está bien los precios, no están zafados. ¿Cómo ves las cosas entonces? Bien, veo buenos precios. Pensé que iba a ser todo un poco más caro, pero no, veo precios bastante conscientes. Hay cosas más premium, más VIP, y después hay lugares también más accesibles. La comida también, ¿no te pareció? Mucho menú de 8.000 pesos, 8.500. Muy barato en muchos. Me parece que no es caro. A veces te Con incluyen hasta promociones. postre y a veces hasta una bebida, una gaseosa simple. No bebida alcohólica, obviamente, porque ya se te va más. Pero buenos precios. Sí, se puede Y aprovechar. el tema de alojamiento también es muy económico, Y muy variado. muy variado. Para todos los gustos. Sí, tenés para todos los gustos, tenés hoteles de 5 estrellas si querés, y tenés Sí. algo más tranqui, tipo hostel. Cabaña, alojamiento. hotel. Pero sí, me ha sorprendido para bien. Pensé que era mucho más costoso. Sí noté que en varios lugares, El olor a pizza, a comida ya se siente. en varios lugares hemos visto música en vivo, Sí, mucha música en vivo. Y le da un toque diferente. toque mucho más bonito, es verdad, más country. Igual no sé si los alemanes tocaban. Y hay uno más, el del acordeón, sí, la música valesana, suiza y alemana es toda con acordeón. Yo pensaba que era el tango nomás. No, no. Hemos encontrado a la primera chica sexy. Alemana, es lo que hay. Después de tantos hombres con barba. Vikingos. Y acá tenemos el niño alemán que está ofreciendo sus alfajores. Qué lindo estampado, ¿no? Sí. Ah, esto es el duende ese verde, ¿cómo no me sale el nombre? Que existe la fiesta que es con el gorrito verde y negro, con la faja negra. Es re. No,
no es Shrek. No me sale ahora el nombre. No les puedo ayudar, pero bueno, después los dejo si me acuerdo cómo se llama. Bueno, él sale bien en la cámara el color, pero es más rosa. No fuimos todavía, pero es muy japonés este lugar. Muy. Mirá, ya con los muñequitos, todo. ¡Qué belleza! Qué lindo que está decorado y armado. Es la de la película de Barbie, que es todo Sí, rosa. parece que es todo maquillaje, así, súper lindo. Está más movida esta galería ahora. Sí, pasa que era muy temprano. No, la vez que vinimos, digo, los locales estaban como en reparación, en construcción. Ah, puede ser. Ahora están todos completos ya. Mirá esos vestidos de manga larga que me encantan, tipo una camisa larga. ¿Ves? Hay prendas que no se ven en otros lados, ¿ves? Mira acá, mira esa pollera, tipo hindú. Y bueno, la campera de corderito está hermosa. Ay, hay unos que me gustan con colibríes, con cositas bordadas. Sí, muy bonito todo. Y si te sobra el dinero y no sabes qué hacer, está lleno de inmobiliarias por lo que vemos y todas ofrecen las distintas propiedades. Pero estas inmobiliarias tienen unos carteles re lindos, todos iluminados, tienen un muy buen marketing. No dice el precio ni a palo, todo. Pero hay un QR. Pero ojo con ese QR porque haces clic, Compraste. agarra un vendedor que no te deja más escapar. September, think of all of the things we won't remember. I hope we make it to spring, but I can't wait. Please take a walk, you and me. And you don't fall too much, but I fall apart. He encontrado el nombre de eso que les decías que son como ñoquis pequeños con carne picada en trocitos. El goulash. Este es lo que yo les hablaba con spätzles. Bueno, en este caso es más una corona, 10.000 pesos. Ese es el nombre de este plato tan típico alemán que se come mucho en esta zona. Ahí está ya la publicidad para la fiesta. Ahí vamos a cruzar, vamos a pasar por aquel lado. Vamos a pasar por acá, que está marcado. Así no nos choca nadie. Mira si nos llegas a chocar. ¿Se acabó el canal? No nos chocaron en New York, nos van a chocar acá en Villa. Sí, Bueno, casi nos choca una bicicleta, o sea. Ahí le dejamos el video si lo quieren ver. Sí, nos choca. Una bicicleta eléctrica que iba bastante fuerte. Pero vamos a empezar por acá, Vamos a empezar por el cartel. por el gran cartel. Famoso cartel. Vamos a sacarnos la foto. Llegamos a un punto más en este canal y esperemos que vengan muchos, pero muchos más. Así que con este atardecer increíble y miren hacia allá que pueden ver Ya todos esos foquitos. Se ven todos los foquitos prendidos, ya se iluminó todo, mucha gente, como ya dijimos varias veces. Y hoy no es un fin de semana largo ni nada especial, es un fin de semana común. Es un fin de semana común. Pero bueno, hasta acá llegó el video, espero que les haya gustado, dejen un like, comentarios, ya estuvieron por acá. Si vinieron alguna vez a la fiesta, porque nunca vinimos nosotros a la fiesta. No la conocemos, no hemos venido en su esplendor, que es el 11 de octubre, creo el día que se conmemora. Esta fiesta surgió algo que no le contamos, que es en la inauguración de la primera calle asfaltada de este lugar, se empezó a hacer y luego se transformó en lo que fue el Oktoberfest. Fue dando lugar a esa Que es festividad. muy concurrida por adolescentes y demás, o sea, tiene mucha gente de todo el país y a nivel internacional también. Sí, se cree que unos 150.000 personas participan del evento y además tiene 2 o 3 fiestas más que no las quiero nombrar mal, pero está algo del chocolate y de otras cosas que tiene a lo largo del año, así que Es muy interesante para venir y conocer y recorrer. Y aparte tenés lugares muy cercanos como los Rearte, el Durano, que aprovechan lo que están la aquí. cumbrecita. Bueno, obviamente la cumbrecita. Y entonces tenés varias cosas para hacer. Bueno, les dejamos un fuerte abrazo viajero y nos vemos en un próximo Vivir Viajando de G y Chris.